Muy bien, buenos días. Estamos para empezar la exégesis del capítulo número 9 del libro El Apocalipsis de San Juan, último libro canónico de la Sagrada Escritura. En este gran drama, el capítulo 9 nos va a presentar las últimas dos trompetas antes de la séptima, es decir, la quinta trompeta y la sexta trompeta. En el capítulo 8 se habían desarrollado las 4 primeras trompetas después de que el Cordero había abierto el séptimo sello. Esa separación tiene una lógica de graduación y de castigo. A las últimas 3 trompetas, es decir, a la quinta, a la sexta y a la séptima, que recién se va a ver en el capítulo 11, porque va a haber una pausa típica del modo de escribir de Juan en este libro. Y ese capítulo 10 va a ser una pausa entre la sexta y la séptima trompeta. A estas 3 últimas trompetas, tanto a la quinta, la sexta y después a la séptima, también se la llama los ayes. Ayes por la interjección ay, de lamento, de preocupación, ay, ¿no? La prueba está que algunos exégetas a la quinta trompeta le llaman el primer ay, a la sexta el segundo ay y a la séptima el tercero. Estos 3 ayes van aumentando en graduación de castigo, por un lado, de intervención divina, por el otro, y además de dureza y de resistencia de conversión, porque, por ejemplo, el primer ay, que es la quinta trompeta, que vamos a tenerlo ya en la primera parte del capítulo 9, nos va a mostrar a esas langostas que lo que van a hacer va a ser durante 5 meses atormentar a los hombres, pero no matarlos. Es más, la muerte va a estar vista como un alivio, que durante 5 meses va a huir de los hombres, que la van a clamar por ella, es decir, van a clamar por ser muertos, para no seguir siendo atormentados por los insectos, ¿no? Estos insectos demoníacos. Mientras que en la sexta trompeta, el segundo ay, ya la cuestión es otra. Ya es una caballería demoníaca que lo que hace es matar a 1/3 de los hombres. Ya no atormenta, sino que directamente mata. Pero en contraste con esto se muestra que los otros 2/3 de los hombres que no han muerto, lejos de convertirse, porque estos males que Dios permite, como siempre, son buscando un bien mayor, y el bien mayor, en este momento crítico de este relato, es la conversión del resto. Y el resto, en vez de convertirse, no se convierte, sino que se obstina aún más en el pecado y en el alejamiento de Dios y en la maldad. Actitud bien demoníaca, porque si algo caracteriza a los demonios es su obstinación en el mal. Bueno, para dejar paso al texto, vamos a leer el capítulo 9 del Apocalipsis de Juan. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi a un astro del cielo que había caído en tierra, y le había sido dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió una humareda del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo. Y de la humareda salieron langostas a la tierra, y les había sido dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañasen el heno de la tierra, ni nada verde ni árbol alguno, sino solo a aquellos hombres que no tuvieran el sello de Dios sobre sus frentes. Y se les había dado poder, no para que los matasen, sino para que fueran atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento que da un escorpión cuando pica a un hombre.
Y en aquellos días buscarán los hombres a la muerte, y no la encontrarán, y desearán morir, mas la muerte huirá de ellos. Y las formas de las langostas eran semejantes a caballos preparados para una guerra, y sobre sus cabezas había como coronas semejantes al oro, y sus rostros como rostros de hombres. Y tenían cabellera como cabellera de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Y llevaban corazas como corazas de acero, y el ruido de sus alas como ruidos de carros de muchos caballos que corrieran a la guerra. Y tenían colas semejantes a escorpiones y aguijones, y en sus colas estaba todo su poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en la lengua helénica tiene por nombre Apolión el perdedor. El primer ay ha llegado. Mira, están por llegar todavía 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel toca la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que decía al sexto ángel al que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora, y día, y mes, y año, a fin de que mataran el tercio de los hombres. Y el número de los ejércitos de caballería era de 2 miríadas de miríadas, o sea, de 200 millones. Oí su número. Y así vi los caballos en la visión, y a los que cabalgaban sobre ellos. Estos llevaban corazas rojas de fuego, violadas de jacinto y amarillas de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. De resultas de estas 3 plagas murieron 1/3 de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, porque el poder de los caballos en su boca está y en sus colas, puesto que sus colas son semejantes a serpientes, ya que tienen cabezas y con ellas dañan. Y los hombres restantes, los que no fueron muertos por estas plagas, no cambiaron de conducta de las obras de sus manos, de suerte que no dejaran de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no cambiaron de conducta de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Bueno, hasta ahí el texto canónico del capítulo 9 del Apocalipsis de San Juan. Vamos a proceder a la exégesis de los padres de la Compañía de Jesús. Bueno, muy bien. Recordemos que estos padres de la Compañía de Jesús están divididos, es un equipo de exégetas presentado por la colección La Sagrada Escritura de Biblioteca de Autores Cristianos de 1962. Y casualmente el libro del Apocalipsis está traducido y comentado por el padre Sebastián Martina, al quien exégeta que estamos dedicándole algunos capítulos en esta manera rotativa de presentar las exégesis del Apocalipsis de este autor, del Beato de Liébana y de los escritores antiguos. Bueno, muy bien, vamos entonces versículo por versículo a ver qué dice este jesuita en esta exégesis que hace de 9.1. Bien, el padre escribe lo siguiente acerca del versículo 1. Al sonar el quinto ángel, la trompeta, Juan ve a un astro que estaba en tierra, caído del cielo. Es un ángel. Según la literatura rabínica, los ángeles dirigen las estrellas y son como una personificación de ellas mismas. Este es un enviado de Dios para dar otro castigo a los hombres perseguidores de la Iglesia. Llevaba por voluntad divina la llave que abriría el abismo. El abismo es el lugar donde moran los malos espíritus. Es como un calabozo o prisión que está bajo tierra.
Tiene fuego sulfúreo, símbolo de lo diabólico. Un pozo conduce a él desde la superficie de la tierra. Está generalmente cerrado. La llave la tiene Dios, que pone límites a la acción diabólica. La legión de diablos que Jesús sacó al endemoniado de Gerasa no quería volver al abismo, Lucas 8:31. Está en el abismo Satanás durante el reino de los 1000 años, eso se va a ver en el capítulo 20, ¿no? Y también la bestia, capítulos 11 y 17. Hay que distinguir cuidadosamente, dice el Padre, el abismo del orco o Hades y del lago de fuego. El Hades era el lugar de los muertos, donde antes de la resurrección de Cristo se hallaban congregados incluso los buenos. Llevaban una vida inerte y triste. El Hades personificado va acompañando siempre a la muerte. El lago de fuego o infierno propiamente dicho es un sitio donde arde continuamente el azufre. Acá hay unas citas del ardor del azufre en Apocalipsis 14:10, 19:20, 20:10 y 14 y 15, y 21:18. Citas del Apocalipsis con ardor del azufre. Y sigue el Padre, y cuyos tormentos son eternos. Tampoco se ha de confundir el abismo demoníaco con el abismo de las aguas o de los mares, que es el océano primitivo o Tehom, Génesis 1:2. El abismo de los malos espíritus está bajo tierra, dice el Padre. Respecto al versículo 2, y abrió el pozo del abismo, etc., Bartina anota: al abrir el ángel de Dios la puerta del pozo que pone en comunicación con el abismo para soltar la quinta plaga, sale inmediatamente una gran humareda semejante al humo de un horno ardiente, de fundición, de cerámica o cosa parecida. Esta humareda oscurece el sol, como eclipsándolo, e incluso la luz del aire, que según los antiguos era distinta de la del sol. Ya comentando el versículo 3, donde aparecen las langostas, el Padre dice: la humareda del pozo abismal se resolvió en langostas, que se precipitaron y esparcieron sobre la tierra. El humo no era humo, sino una cantidad inmensa de langostas, como en las plagas del desierto. Ahora, en la narración muy precisa, vienen dos secciones distintas. La primera, del versículo 3, 7 al 10, narra los efectos nefandos y perniciosos de esta infestación diabólica. La segunda, versículos del 8 al 11, describe la figura de los monstruos. Suele ser propio del estilo de Juan hablar primero de los efectos y luego de sus causas. Hubiéramos preferido lo contrario, dice el Padre, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir la línea narrativa del autor, habida cuenta de que la ordenación en sentido contrario es sencilla. Bueno, muy bien. Del versículo 3 al 7, que describe toda la acción de las langostas y su fuerza atormentadora, el Padre escribe: ante todo, Dios, tal vez por medio del ángel, les prohibió a las langostas diablos que dañasen los bienes de los hombres, que son los cultivos. Recordemos que en esa época uno de los flagelos más grandes del cultivo sería la plaga de la langosta, ¿no? Dice el Padre: con eso se declara que no eran langostas verdaderas. Estas dañan toda vegetación, que aquí se expresa por la división tripartita de totalidad: hierba del campo, sin semilla aparente, los cereales y plantas parecidas con semilla, y los árboles con sus frutos y variedades. Se les concedió a los demonios saltamontes, aguijones, como de escorpión, es decir, poder de atormentar como atormenta la picadura de un escorpión al hombre, que, si es dolorosísima, raramente es mortal. Ahí tenemos algunas citas interesantes a modo de tipificaciones o de paralelos de esta acción que está en Deuteronomio 8:15, Ezequiel 6:2, Eclesiástico 26:10. Prosigue el Padre: se les prohíbe pues que maten. El tormento de sus picaduras, más de carácter espiritual que corporal, producirá tanto dolor a los hombres que se asegura hiperbólicamente en un dístico de factura semítica,
que buscarán o desearán sobre sí la muerte personificada, y ella huirá, para que más padezcan y se conviertan, reconociendo sus errores y la causa de su mal. Quedan excluidos de estos tormentos los señalados con el sello en la frente, 7:1 al 8. Finalmente, este atormentar a los hombres, no precisamente el dolor de las picaduras, durará 5 meses. Se ha notado que 5 meses es el tiempo de vida de las langostas, dice acá el padre. Interesante dato. Pero no parece tener este hecho ninguna relación con el número simbólico apocalíptico. 5 meses es un lapso de tiempo que no llega a medio año. Medio año es frecuente en el Apocalipsis y viene a indicar un espacio de tiempo relativamente corto. Bueno, después vienen el comentario al versículo 7, 8, 9, 10, 11, que se refiere más a la descripción de las langostas, ¿no? a la figura, a la forma que tiene las langostas. Dice el padre: el aspecto de los demonios langostas es singular y se cuenta con todo pormenor. Poseen rasgos especificativos que las verdaderas langostas no tienen, para que se vea de nuevo que se trata de otra clase muy distinta. Sus características individuales y de conjunto pueden reducirse a los 9 apartados siguientes. Primero, son como caballos pertrechados para una batalla dura, con la cual se indica su carácter punitivo. Segundo, llevan como coronas, dice, con lo cual parece señalarse a la vez que cada uno saldrá vencedor en la lucha y que ostentan contrahecha en sí la verdadera victoria del bien. Qué dato interesante, ¿no? Ya de antemano su investidura está mostrando que al final vencen. Tercero, su cara como de hombre expresa que son seres intelectuales. 4. Sus largas crines o cabelleras, al estilo de los bárbaros, traslucen su incuria psicológica, su complejo y su crueldad. 5. Sus dientes, como de leones, demostrarían que son implacables y potentes. Sexto, sus corazas de acero señalarían que no pueden ser dañados. 7. Sus colas de escorpiones y sus aguijones, el veneno de su naturaleza y el verdadero límite del castigo que infringen, que es a la vez prueba del límite y dependencia de su ser y de su obrar. 8. El fragor de sus alas era como el ruido de carros de combate, tirados por muchos caballos. Sigue el padre, ¿no? Con esta imagen arrancada del espanto histórico de Palestina, que fueron las guerras invasoras como las de los egipcios y de los asirios, se subraya el arrollador avance de su frente de batalla. Finalmente, ese ejército de naturaleza maligna tiene un rey, versículo 11. Es el ángel del abismo, el jefe del abismo de donde proceden. Bien, se le da un nombre, sigue el padre Bartina, ¿no? En arameo es Abadón. Efectivamente es una palabra semítica cuya forma hebrea, Abadón, se ha de traducir por el abstracto perdición, destrucción, lo contrario de la salvación, que es Jesucristo. En cambio, la forma griega, que se añade inmediatamente a modo como de glosa, Apolión, que viene del verbo apolimi, en griego, echar a perder, es nombre de agente y equivale a perdedor, destructor, lo contrario de salvador. Prosigue el padre. El ángel del subterráneo demoníaco es llamado también Satanás, como pasa en 20:1 y siguientes. Constatación terrible, pertenecen al círculo del abismo como formando parte de las huestes sujetas a su ángel. 2 hijos de la perdición: Judas, Juan 17:12, y el anticristo, 2 Tesalonicenses 2:3. Bueno, es posible que las langostas demonios, me quedo pensando porque en realidad en la 2 de los Tesalonicenses no es justamente la palabra anticristo, ¿no me parece?
La palabra anticristo está en la primera de Juan solamente, hasta donde yo recuerdo. Bueno, porque lo que aparece en segunda de Tesalonicenses es ánomos. Bien, habría que revisar eso, ¿eh? Yo sigo leyendo literalmente lo que plantea el padre. A Judas lo cita en Juan 17:12 y al anticristo en 2 Tesalonicenses 2:3. Por último, sigue la exégesis de Bardina. Es posible que las langostas demonios, en su forma plástica, se deriven de unos monstruos orientales babilónicos con alas, cuerpos de insectos y colas de escorpiones. Pero así como los trazos con que se pintan los ángeles en todo el Apocalipsis, y lo mismo los cuatro vivientes, corresponden generalmente a rasgos simbólicos de su ser y obrar, así en los demonios. Cogen la forma para el fin que pretenden y revelan con sus trazos su ser y su psicología, sus limitaciones y su sujeción, sus tendencias y su calidad moral. Bueno, hasta ahí la exégesis del primer ay, que sería la quinta trompeta, hasta el versículo 12.